Y todo fue un lapso, Tania, como de un mes. Que aquí hay una remarca extremadamente importante, porque se le conoce como asesino serial, pero hay una diferencia entre un asesino serial y un asesino en masa. Claro. Y es el tiempo de espera entre un crimen y otro. Buenas noches, querido público de Misión Imposible. Hoy estamos en otro episodio como cada semana y hoy traemos una historia ya más latina y un poco ya cambiando de género. Muy mexicana. Tania. Muy mexicana y cambiando de género también, Tania. Totalmente. Esta historia es aterradora, es macabra y al mismo tiempo a mí me parece hasta cierto punto graciosa. Y también tiene un final un tanto mexicano. De esos finales mexicanos. México mágico. Viva México, ¿no? Entonces, más o menos, pero muy interesante, como siempre. Y vamos a hablar de nada menos que de Gregorio Cárdenas. Gregorio Cárdenas, el estrangulador de Tacuba. Mejor conocido como Goyito. Como Goyito, un personaje un tanto nacido en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, en 1915, casi principios del siglo XX. 1915, exactamente. Con un México un tanto por debajo del ¿cómo se llama? Con un México ya en crecimiento, podríamos decir, ya con un México ya sí. post independiente y todo ese mundo y bueno, paisano mío hasta eso, fíjate, era prácticamente sí. Veracruzano. Aunque he escuchado historias que dicen que él era de la Ciudad de México, otras dicen que era de Veracruz. Pero yo ciertamente creo que él nació en Veracruz y ya siendo pues más grande se fue a la Ciudad de México. Emigró a la Ciudad de México. Que esto fue algo muy extraño, Tania, porque a pesar de que tenía un buen trabajo en México, en Veracruz, perdón, su familia decide irse a la Ciudad de México en plena, era la época de la expropiación petrolera, donde el presidente Lázaro Cárdenas expropió todo el petróleo y le quitó todas las compañías petroleras a los Estados Unidos. Y él, bueno... Bien ahí, Lázaro Cárdenas. Esa fue una buena jugada de Lázaro Cárdenas. Claro, y aparte, un Pemex naciente apenas, ¿no? Exactamente. Un Pemex naciente que no se imaginaron en que el monstruo que se iba a convertir en los años venideros de México. Y este personaje decide irse a la Ciudad de México con su mamá, porque tenía una relación como con su mamá, como de mamitis. Yo pienso que más allá de mamitis, fue una relación un tanto enfermiza y un tanto más cercana de lo que podríamos decir normal. Perdón, porque dice en la historia que nos cuenta en los archivos que buscamos del México moderno, del México del siglo XX, él tenía ya la edad adulta, 25 años, ya era un adulto y aún vivía con su mamá. Sí, no hay registro, Tania, o no leí si tenía hermanos. Sí, tenía 8 hermanos, de hecho, pero de todos los hermanos él fue como el más sobresaliente siempre, que ya entraremos en esos detalles, porque sí realmente su inteligencia y su personalidad eran, o sea, se remarcaba demasiado de otros jóvenes de su edad en la época. Y más en la época, ¿no? Aparte también como pasa en todos los casos de estas personas que cometen estos crímenes atroces, un padre poco dibujante en su vida. Un padre ausente. Ausente, pero lo poco que se llega a saber del papá, pues es que arrastraba ciertos problemas, no quiero decir psiquiátricos, pero siempre tuvo como unas migrañas extremas al punto de dejarlo como inhabilitado para el resto de sus actividades. Y de hecho hay registro que en su familia, tanto sus hermanas como hermanos también tenían problemas de esa migraña que hablas. Yo no sé si la migraña, bueno, de ahí nos ponen en los comentarios alguien que sepa, sea hereditario, pero... Creo que sí, ¿eh? Bueno, si la psicosis es hereditaria o ese tipo de enfermedades mentales pueden ser hereditarias, no sabemos en realidad si venía del padre o del abuelo, no sabemos en realidad. Pero la cosa es que Goyito llega a la Ciudad de México cerca de ¿qué año, Tania? 1942 más o menos. Un poco antes, sí. Por ahí en el año 1900, sí, entre el 40 y el 42 aproximadamente. Entre 25, 27 años más o menos tenía. Y obviamente en la Ciudad de México tenía más oportunidades laborales. Claro, la Ciudad de México
era en esa época ya una... Era una megalópolis, ya era una megalópolis. Claro, era claro, grandísimo era- y a nivel comercial o a nivel, ¿cómo podemos llamarlo? De empresa, estaba en crecimiento, en total Pero crecimiento. sí, era finales casi de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y las grandes potencias que participaron en la Guerra Mundial, México no tuvo participación en esa guerra. Obviamente todo el petróleo que se repartía a los países de Europa, Europa Occidental y los Estados Unidos, obviamente provenía de México. Y pues Lázaro Cárdenas, como dijiste hace un momento, perdón, fue una buena jugarreta la que hizo. Definitivamente. Sí, la verdad, fue un presidente muy inteligente. De hecho, también, como dato histórico, Lázaro Cárdenas fue el primer presidente que empezó con el sexenio, con 6 años. Fue el primero. Así antes de él fue el primero. Antes de él eran a lo que duraban o lo que lo quería el pueblo. O hasta que se moría. O hasta que se moría. Entonces, Lázaro Cárdenas fue el que impuso en lo que es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos sexenio y la famosa frase sufragio efectivo, no reelección. Entonces él empezó con ese y ahí aparte hasta hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. De hecho, hay elecciones de presidente en México, creo, este año. Ay, no, pero eso Entonces, esa es otra historia. Esta historia, pero bueno, regresamos con Goyito. Y Goyito era un personaje un poco tímido. Era bilingüe, Tania, también. Hablaba perfectamente inglés. A mí me gustaría hacer referencia para comenzar la historia hablando de su infancia. Claro. Porque sí. si hablamos de su infancia nos vamos a dar cuenta que tiene muchísima, pero muchísima relación con otros casos de asesinos seriales que se han visto en diversas partes del mundo y lo que se conoce como la tríada McDonald. Y él, pues creo que cumplió con todas las características de esto. De un psicópata, ¿no? Exactamente. Entre las características, pues está la piromanía. Está también el hacerle daño a animales a corta edad, o sea, siendo un niño. Él se dice que él compraba pollitos, de esos que en México venden hasta a veces de colores. Sí, los pintan, sí. Sí, no hay pollitos. ¿Todavía será que pase eso en México? Híjole. No sé, pero puede ser. No sé, pero espero que no. no. Espero que no. Y él ponía a los pollitos en donde se cierra la puerta y lentamente cerraba la puerta. Era una forma de atormentar. Era una tortura, pobrecito. Claro, era una tortura. Era como para degollarlos, ¿no? Sí. Y la otra característica que él cumplía dentro de la tríada McDonald's, pues es que él siempre tuvo el problema como de incontinencia urinaria, pero a partir de su adolescencia ya no era únicamente incontinencia nocturna, como en muchos de los casos se ve. Le podía pasar la incontinencia era también durante el día en sus actividades normales, lo cual le generaba pues demasiada pena con imagínate, si ya tenía 18, 19 o 20 años y no tener control de los esfínteres, pues era y el olor, no, más que nada, con las chicas y todo. Uno de los sucesos que su mamá remarcó muchísimo es que él, siendo niño, sufrió un grave problema de encefalitis, que es una condición viral, es un problema de salud viral, pero en su caso fue muy fuerte. Y posteriormente, pues ya cuando él se convirtió en criminal y en asesino serial, investigaron eso y se dieron cuenta que pudo haber una relación, probablemente. No, es lo más seguro. También vivíamos, era una época en México donde el sector salud no estaba tan desarrollado como ya a finales del siglo o en la actualidad, ¿no? Pero no dudo que no haya sido por eso. Es lo más, aparte ya traía cosas. Sí, en cuestión atrás, ¿no? Genes, yo pienso que ya... Y vivencias también, a lo mejor... a veces pienso, no sé si sea, y otra vez le pido a la gente que sabe, que nos puede escribir, si el ambiente puede causar que el psicópata actúe como tal, puede ser repercutorio. O sea, supongamos que una persona psicópata se desarrolla en un ambiente de puras personas, en teoría, buenas. Pero eso ya lo habíamos hablado en otro de los episodios, precisamente la diferencia entre un sociópata y un psicópata. Y hay un pues uno que está ligado como a la genética y el otro que se crea en base a las vivencias que has tenido
de la infancia. De Que la aquí infancia. también quiero recalcar que muchos de los compañeros con los que él estuvo estudiando su educación primaria mencionaban que a las niñas les quemaba el cabello y a los niños les daba dulces, pero Con heces, con estiércol. con estiércol. O sea, la envoltura rellena de estiércol. Madre, qué poca madre, ¿no? O sea, dices... O sea, si ya de niño se te ocurren esas cosas, es porque algo en ti no está Y bien. que lo habíamos dicho también en otros programas, esto es progresivo esto. Exacto. Es progresivo, vas creciendo y Y vas ahí- haciendo cosas más cabronas. Y va a haber cosas Sí. que probablemente te lo alimenten. O sea, una persona relativamente normal, porque yo creo que no hay un ser humano normal en el mundo. Todos tenemos un Todos grado tenemos de... nuestro nivel de locura. Tania, se nos está olvidando algo. Sí. Sí, Definitivamente. siempre se nos olvida en el la programa. estoy viendo desde hace rato y Sí, dije, y yo pero estoy ¿a como qué hora lo va que a siempre decir? hacemos, bueno, más o menos empezamos a cuarto de programa cuando hacemos esto, pero siempre decimos salud. Salud, Sí, hoy vinito, vinito. vamos a probar cómo está hoy la cosa. Vinito buenísimo, que les vamos a mostrar la botella porque está muy bonita. Subió el presupuesto de la producción, yo creo, porque hoy está muy rico. Luego, manager, luego me pasas ahí en qué saco lo encontraste, porque sí está bueno así como para invitar a alguien. Sí, ¿no? sí, sí. Y Que la botella es bien bonita, de hecho, ¿eh? Si el manager ahorita nos la puede mostrar, está muy linda la botella. Sí, está fresona. Está fresona, Está está fresona la botella. Pues bueno, sí. volviendo con Goyito, él llega a la Ciudad de México, pero la influencia tan fuerte que tenía siempre su mamá, como que a él obligó a tener siempre su residencia principal con su mamá, pero a escondidas de ella, rentarse un apartamento Tenía como su departamento de soltero, de soltero y de fechorías, ¿no? Que su mamá vivía, bueno, él vivía con su mamá en la colonia Guerrero y el apartamento que rentó estaba en Tacuba, en la esquina de Mar del Norte. Mar del Norte. Mira, Tania, que conoce bien la Ciudad de México, porque ella es un día de la Ciudad de México, en realidad yo no tengo mucha idea de... Pero Tacuba es un barrio como, Tania. Híjole, Tacuba es un barrio popular. Folclórico. Sí, De hecho, ahí viene el nombre del grupo, Café Tacuba. Creo que sí. Obviamente, son de Pero los barrios más folclóricos de hay la un Ciudad de México. mercado muy famoso y no sé, me tocaría investigar eso, pero creo que es uno de los barrios más viejos de la Ciudad de México. Sí, puede ser que sí. Había en la época muchísimas, lo que nosotros en México conocemos como las vecindades. Las vecindades, sí. Era así como la vecindad del Chavo, como decíamos. Las vecindades que básicamente son Los traspatios, ¿no? lotes grandísimos, Grandísimos, llenos de pequeños cuartitos. Y creo que una de las principales características de una vecindad es que el baño es compartido para y todas afuera, las ¿no? familias. Y afuera, y era afuera, o sea, no estaba dentro de la casa. Yo supongo que la casa que Goyito, no, porque la compró, no la rentó, la compró. Él compró esa casa. Él tenía los medios tenía una vida acomodada. Él tenía, sí, porque de hecho era una persona extremadamente inteligente. Él estudió en sus años de juventud lo que aquí pues ya no se utiliza, creo que la taquimecanografía. No, ya no se utiliza. Que es básicamente escribir en códigos textos largos. Con signos. Con signos y Ya códigos. no sé, ese oficio se perdió con los años. Eh, A lo mejor lo usan en los juzgados. no creo que en la época No creo, todavía no, se ya usara, hay voz, no hay comando de voz. ya sabes, sí, ya. yo Sí. pensaría que es un oficio olvidado. Sí. No, y ya la gente a lo mejor que lo hizo ya se murió también, ¿no? O sea, pues mira, estamos hablando No de los digas años- que ya se murió porque mi mamá practicó taquimecanografía en su juventud y ahí sigue estamos en los vivita y años coleando. 40, estamos en los sí. años 40 y todo ese tipo de gente pues ya no vive, obviamente. Pero él tenía, de hecho, la historia narra también que él se compró un Ford 1939 que era muy difícil de conseguirlo en México, ese tipo de carro. Sí. Ahorita lo vamos a poner en las imágenes para que vean. Y obviamente van a ver un carro viejo, no van a ver un carro moderno. como lo de Pero hoy. en la época eso era Pero un en la carrazo. época era lo que hoy un Corvette a lo mejor. Probablemente. Una cosa así, ¿no? Pero más o menos. ahí ya era como un poco la recolección de todos sus logros que había tenido pues a lo largo de su vida, porque aparte de la taquimecanografía, él pues era bilingüe, como lo mencionaste ahorita. Aparte de eso, él obtuvo, no una beca, obtuvo 2 becas por parte de Pemex para estudiar precisamente en la Ciudad de México, que estudiaba, y esto es una de las cositas que me parece como más aterradora de la historia,
Porque él estudiaba química y en su casa que había rentado, él tenía un laboratorio. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, aparte de eso, y a lo largo de su vida, siempre fue una persona que disfrutaba estudiar, que gustaba de eso. Y era autodidacta. Era autodidacta. Él era autodidacta. Sí. Entonces, vamos aquí. ¿Todas las personas que tienen esa condición son inteligentes? Sí. Tienen un grado de inteligencia que lo usan para el amor, para la maldad, ¿no? Pero No sé si realmente podríamos llamarlo inteligencia o simplemente habilidades. Que la otra parte de la, o que el resto de la población, pues no del promedio tienen. no la tienen, ¿no? Exacto. Que dentro de esto que hablamos, que inteligencia o habilidades o lo que sea, se dice también que no era tan inteligente a la hora que cometió sus crímenes porque dejó muchos cabos sueltos. Sí, bueno, sí, o sea, era inteligente en lo que era lo académico, por eso logró esas becas. Era inteligente aprendía muy rápido, porque estudiar química, esta técnica que se usa con los signos, me cuesta trabajo. Taquimecanografía. Taquimecanografía. Bueno, también fue algo que nunca escuché. Que es diferente la mecanografía y sí, la mecanografía es con la máquina de escribir, o sea, básicamente convencional. escribir sin ver las letras. Sin ver las letras. Eso era a base de signos, tenían pocas teclas, hasta me acuerdo, creo que alguna vez tuve la oportunidad de ver una máquina de esas, son pocas teclas, no son muchas. Creo que es de la taquimecanografía, no es igual la máquina. No es igual. Y la mecanografía, pues las teclas son igual que las teclas de un teclado de computadora, quedó igual, o sea, igual, obviamente las funciones son totalmente diferentes, pero es el orden de las letras y todo es lo mismo. ¿Sí? Y llega él ahí en Ciudad de México ya, y él tenía una manía. Perdón, dilo. Estamos olvidando una parte súper pertinente de la historia. Antes de que él llegara a la Ciudad de México, hubo una fiesta en Pemex en Veracruz. Costa Rica, Veracruz. Y él conoció una chica de 16 años. Tuvieron una relación de la cual pues la muchacha resultó embarazada y el papá, siendo ella menor de edad, pues denunció al Goyito y él fue a la cárcel por eso. Y la única condición para que él saliera de prisión, porque estaba acusado de estupro, sí, era estupro, pues era que se casara con la menor. Con la menor, exactamente. Entonces ellos se casan, tienen una super boda y extrañamente un día después de la celebración de su boda, pues ella pierde al bebé. Y pocos años después, me parece que fue como entre 2-3 años después del matrimonio, él pide el divorcio acusándola de adulterio. ¿Qué se dice dentro de las teorías? Que el odio tan grande que él generó hacia las mujeres, pues fue precisamente por este engaño de su esposa. ¿Fue eso o fue únicamente su salvavidas para poder divorciarse? O lo que le detonó, bueno, puede ser, también eso lo ha detonado, bueno, así como que tanto como un odio para las mujeres, porque tampoco puedo meterlas todas las manzanas en la misma canasta, ¿no? Bueno, al menos eso es mi pensar. Sí, pero en la manera en la que su cerebro funcionaba, probablemente no le daba sí tanto. De otra manera. Sí, claro. Aparte que no era, a lo que voy, eso también lo hemos hablado en capítulos anteriores, no era un hombre muy agraciado físicamente, agraciado a la cultura que manejamos nosotros, no lo digo con todo respeto. Si vieras que yo veo las fotos... Que son fotos reales de él, son fotos, claro, o sea, claro. ya había siglo XX, ya había fotografías. Yo veo las fotos y no encuentro... más bien, encuentro fallas en la lógica de que no era agraciado. Claro. Porque creo que por el contrario era un hombre guapo, me parece. Y o sea, guapo, estudioso, buena posición económica, no es... Estábamos viendo también que eran los años 40 en México. El concepto de belleza física del hombre es más o menos lo que tú estás mencionando. Sí, así, o sea, no tenía que ser alto. Era alto. Y bueno, 1,70 y 1,72 era bastante alto poco, para el
Pues promedio yo pienso. De la época sí también, ¿no? Entonces, pero en la historia, o en la historia que cuentan la gente que lo conoció y todo ese tipo de cosas, él no pasaba de la friend zone con las mujeres. Sí, todas las amigas lo friendzoneaban. Sí, eso era entonces era como que, aparte de que él tenía una inteligencia y toda la habilidad que tenía académica, las chicas se aprovechaban. Pero es que siempre lo trataban. O no sé si se aprovechaban, pero. Lo trataban siempre como el. Te quiero, pero como mi amigo. Como amigo, ¿no? Sí. Y no, ellas no saben qué feo se siente eso, la verdad. Eso todo nos ha pasado. Nos pueden pasar los Kleenex, por favor, creo que porque ya entramos en temas nostálgicos. A todos los hombres nos ha pasado eso y se siente muy feo. Pero bueno, no todos reaccionamos al. Pues, bueno, ya vale madre. Pero hay gente que no, ¿eh? Entonces, sí, él creo que ese era su. Y de hecho, pues, cometió un asesinato debido a eso. A lo que él acudía, o a lo fácil, ¿no? Desgraciadamente, sí. Acudía a los servicios del oficio más viejo de la humanidad. Y ahí fue donde empieza. Sí, bueno, todo esto comenzó. Y comenzó, lo digo tristemente, porque el inicio de sus crímenes fue por la parte más vulnerable de la sociedad, y son todas esas personas invisibles para el resto del mundo, que nadie va a buscar, que nadie se va a preocupar por ellas, y que realmente aquí en la historia no hizo la diferencia. Y fue así, fueron... Y de verdad que es muy fuerte decirlo, porque considero que es una de las cosas que hasta la fecha sigue pasando, y no solo en México. 4 chicas que se dedicaban a la prostitución. Pues de hecho 3 nada más, de hecho 3. 3. Y una venía de una familia. Bueno, sí, que ella fue el detonante para que se conocieran sus crímenes. Por donde venía, ¿no? Por donde venía, porque si hubieran sido las 4 chicas, hubieran sido prostitutas. Hasta yo creo que su edad adulto hubiera seguido matando. Hubiera seguido matando, lo más seguro. Que aquí vamos a una de las partes más tristes de esta historia, porque él comenzó a hacer uso de los servicios sexuales en los años 1942 aproximadamente. Por ahí, más o menos. La primera chica... 27, 28 años de haber tenido, más o menos. La primera chica a la que él pues contrató, en más o menos fue agosto, me parece, agosto de 1942. De nombre María de Los Ángeles. Y la apodaban La Berta. La Berta, sí. Es un nombre artístico. El nombre artístico, sí, obviamente en ese ambiente, como en el ambiente artístico y todo, todos se ponían un nombre para no dar su nombre de pila, ¿no? Era La Berta. A la Berta igual la invitó a su casa donde compró. Tuvo generalmente el mismo modus operandi para todas las víctimas. Sí, no había... Las invitaba a su casa, pues evidentemente tenía relaciones sexuales con ellas, y en un momento de descuido, con Berta, por ejemplo, ella le pidió como autorización para poder bañarse y asearse después de tener relaciones. Y en ese momento él aprovechó a quitarse los lazos de sus zapatos, las agujetas de sus zapatos, y con esas mismas pues la estranguló. Y en aquella época los lazos o las agujetas de los zapatos eran como unos cables, o sea, no son tan livianos como ahorita. No, ahorita sería un poquito más difícil de hacerlo. No, en estos momentos las agujetas son... Dicen, a veces ya ni existen, ¿no? Pero en esa época sí eran unas cosas increíblemente gruesas. Porque, bueno, el ejemplo de que podías ahorcar a una persona. Aquí lo que es un poco también raro, Tania, es que eran, en el caso de Berta, o de María de Los Ángeles, como le queramos llamar, era una mujer que sabían defenderse. A lo que sí, pero también tengamos en cuenta que es que tanto Berta como las demás víctimas eran, y no quiero decir jóvenes, eran niñas, porque eran niñas realmente. Sí, prácticamente Berta tenía entre 14 y 16 años. Sí. O sea... Ella era un hombre grande. Exactamente. O sea, tenía fuerza. O sea, obviamente en fuerza física las iba a dominar, y aparte, desprevenidas, porque las agarraba desprevenidas. Exacto. Sí. No sabemos si a lo mejor les daba algo. Pues tenía un laboratorio químico en su casa, no me sorprendería. No sorprendería. Y como dijo Tania hace un momento, usó el mismo patrón para todas.
y todo fue un lapso, Tania, como de un mes. Que aquí hay una remarca extremadamente importante, porque se le conoce como asesino serial, pero hay una diferencia entre un asesino serial y un asesino en masa. Claro. Y es el tiempo de espera entre un crimen y otro. Él, realmente todos sus crímenes fueron en el espacio de un mes. Entonces, realmente se puede considerar como un asesino serial, aunque en esa misma época que todas estas chicas fallecieron, había muchísimo la noticia en la Ciudad de México de jóvenes prostitutas que eran encontradas en hoteles asesinadas de la misma razón, o sea, de la misma forma. Entonces, probablemente él ya venía de tiempo atrás cometiendo sus crímenes. Y lo más cambió de lugar. Sí, también por eso, como dijo Tania, estos crímenes que estamos diciendo en esta historia, lo hizo en un mes. Por lo que se ganó el asesino relámpago, el mote del asesino relámpago. Tuvo varios nombres, ¿eh? El descuartizador de Tacuba, el monstruo de Tacuba, el carnicero de Tacuba. O sea, fueron... Y una de las cosas más atroces que después de... O sea, obviamente las contrataba para tener servicios sexuales y aún después de muerta practicaba la necrofilia con ella. Plus para él. No, o sea... porque eres asesino serial es una cosa, ya eres necrófilo es Sí, dice, bueno, ya, no, asesino serial se te pasa, pero, o sea, en realidad, sí. Él en una morgue era feliz, ¿no? Ay, sí. No te imaginas, o sea no me alcanza, mira, el hecho de que, de hecho no me da el cerebro para imaginarme que sea asesino serial, pero mucho menos me da para que sea necrófilo. O sea, no me da, no sé, yo tampoco a lo mejor no estoy muy bien en mi cabeza, pero no tengo esos alcances. Sí, entonces, sí, la verdad. Okay. O sea, dejemos el lado oscuro de Tomás para otro episodio. Mejor dicho, un episodio de preguntas y respuestas. Sí, ahí hablamos de todo. No, les pongo un ejemplo, ¿no? Que todos podemos tener un poquito de locura. Nadie es completamente sano, pero dice, ¿qué puedes sentir? Pues yo creo que el sentimiento que tuvo realmente fue de satisfacción porque volvió a hacerlo. Claro. No, obviamente sí, pero... O sea, un remordimiento como tal, es que, no. Probablemente llegó a su vida o no, pero en esa época lo disfrutó. Podemos saber a lo mejor por qué un psicópata mata. Porque trae problemas de niño, porque le hicieron, no le hicieron, no pasó esa... Pero... En cuanto al deseo sexual con una persona fallecida. Estamos hablando de uno de los rasgos más bajos de un ser humano. Eso es una bajeza. Una bajeza. O sea, indiscutiblemente. Y una atrocidad. Y aparte dice, bueno, yo la maté, no es tanto que vas a una morgue y dices, bueno, trabajas en una morgue y tienes ese... No fuiste tú, se murió por cualquier cosa, pero tú la mataste y luego... O sea, que la matas y la rematas. O sea, es algo enfermizo, pero al final no es tan enfermizo. Yo tengo una historia que un día, en uno de los episodios de terror que hagamos, de historias diversas como las llamadas del más allá, les voy a contar, y me pasó a mí, y no con un muerto, no con nada, fue un tipo... Un vivo que trabajaba en la morgue del Estado de México, donde yo vivía hace muchos años. Y bueno, me dijo una cantidad de cosas aterradoras. No, si las historias de morgue, las historias forenses... No, pero una historia que él quería hacer conmigo estando yo en la plancha de la morgue muerta, básicamente. Ah, chingada madre. No, esa es una de las cosas que a mí más me dejó marcada la vida, ¿verdad? Bueno, pues continuamos con Goyito y viene su segunda víctima, Tania, Raquel González. También entre 14 y 16. No, 14 años de edad. Que con Raquel la historia se volvió súper nebulosa después de que ella falleció. Sí, claro. Bueno, ¿qué sucedió? Raquel, la misma... Raquel, sí, ella venía de una familia acomodada. Ella eran compañeros, de hecho, en la universidad donde estaban estudiando. Ella es Graciela. Graciela, perdón, me equivoqué. Sí, tienes razón, Graciela.
Pero Raquel sí fue su segunda víctima. Sí, Raquel fue su segunda víctima. Que sí, de sí. hecho aquí es donde viene la historia de Raquel, porque en el fallecimiento de ella hubo víctimas colaterales del hecho. Resulta que, bueno, Raquel va a su casa para lo mismo de los servicios sexuales, la asesina y publican, pues les vamos a mostrar las fotos de las 3 chicas, pero su hermano se da cuenta que pues su hermanita menor había fallecido por eso y él muere de un ataque al corazón. Sí. Pero tiempo después, Raquel, la verdadera Raquel, aparece. Aparece, sí, estaba viva. Estaba viva. Entonces, al final del día, aquí estamos hablando de una persona, una niña que falleció, que fue a la fosa común y que ni siquiera ¿Nunca supieron quién pudo fue? tener el nombre, ni siquiera se pudo saber quién era. No se supo saber quién Porque era. no era Raquel. Entonces, ¿quién era la niña? Nunca nadie reclamó su cuerpo, nunca hubo... Y ahora vamos a otra. Era una niña de 14 años. ¿Qué hace una niña de 14 años? En condición de calle, en condición de prostitución. Obviamente también era un México, como lo mencionamos hace un momento, era un México en desarrollo, era un México... En realidad no tengo idea de cómo era la Ciudad de México, pero yo supongo que obviamente la Ciudad de México es una ciudad mucho más grande, había mucho más de todo, ¿no? También. Sí, claro. O sea, había mucho más de todo. Entonces él también se aprovechó de ahí y él dijo, bueno, si yo hago mis atrocidades, hago mis fechorías, nadie se va a dar cuenta. Sobre todo porque estás viendo o sea, estás llegando al punto más invisible de la sociedad. Entonces, ¿quién? Y la prueba está que nunca nada se supo hasta que la víctima fue una chica que venía de una familia prominente acomodada, exactamente. Porque obviamente había dinero para eso. Eso es cuando esta es Graciela que yo he confundido, les pido una disculpa. Llega Graciela, ya una mujer más grande. 21 años. Sí, una mujer más grande. Que era su compañera de estudios. Era su compañera de estudios y de ahí viene, que lo mencioné yo ahorita, él se enamora de Graciela. Y esta yo creo que fue a la que peor le fue. Sí, ella, lo mandó a las cuerdas de entrada. O sea, le dijo, de aquí no hay chance, olvídate. Y... Somos cuates, te quiero nada más porque eres buena en la escuela y para que me ayudes a hacer la tarea. Porque, y perdón, se acabó, ¿no? Ahorita acabaste de tocar un tema que me acuerdo muchísimo, que se menciona en varios textos. Él era tan bueno en la escuela de química y tan bueno redactando y tan bueno en taquimecanografía que él vendía las tareas a sus compañeros. Ah, sí. Entonces, sí, había un grupo de estudiantes, porque él era pues más grande de edad respecto al resto de estudiantes. Se burlaban de él porque él ya tenía 27, 28 años. ¿Qué edad entras a la universidad? 19, 20, 21 años. Sí, más o menos. O sea, ya sí le llevaba 7 años fácil de diferencia. Y bueno, si hay de una persona de 19 a 27 sí se nota la diferencia, claro, la madurez y todo. Y como dijo Tania, sí, él vendía esas tareas a sus compañeros estudiantes. Entonces entra Graciela a escena. Graciela era una mujer que venía de... Hija de un abogado penalista. Sí, que tenía brillo en la Ciudad de México. Sí, era muy conocida. De hecho, era una de las familias más ricas de Morelos. Tenía brillo en Ciudad de México. Él se enamora de ella y, como lo dije, ella pues de ahí de la friendzone no pasó. Yo creo que ella le peló la piña desde un principio. Peló la piña. O sea, así como que le habló claro, ¿no? Le habló... Ah, sí, porque es que para mí le peló la piña es... O sea, le habló claro, le puso las cartas sobre la mesa y le dijo, mira, aquí no va a pasar nada, pero me caes bien, eres simpático y sí, la clase, ¿no? Pero él como que... Y eso yo pienso que hasta la fecha lo viven muchísimas mujeres. Él no lo aceptó. O sea, él no sabía lo que era un no por respuesta y continuó acechándola y acosándola. Él sabía que no, ella no se iba a vender como las anteriores. La llevaba a su casa en su carro, porque obviamente él también se aprovechaba del estatus que tenía en ese momento. Yo creo que todos en un determinado momento tratamos de relucir en la sociedad y pues, él utilizaba esos medios. Traía ese Ford 1939 que él tenía, pues lo usaba como el clásico chavillo que traía el carro de papá, que era suyo en ese momento, no era de papá. Traía lana porque tenía un trabajo en Pemex, no ganaba mal.
No, es que económicamente él estaba súper bien Sí. posicionado. Otra, yo no creo que sus amigos estudiantes hayan traído dinero en una bolsa, eran estudiantes, no sé si alguno trabajara, pero él tenía amigos por eso. Tal vez les invitaba a la cantina, las chicas las podía invitar al cine fácilmente. Bueno, teatro, no, a lo mejor no había tanto cine en esa época, ¿no? Y No, sí había cine porque ahorita les voy a contar un Y- pequeñito detalle bueno, de él. entonces esa era la parte, pero viene una persona que te dice, pues, yo no. Y que encima de todo se dice que una de las cosas que a él le detonó como la rabia y el coraje hacia Graciela fue que en una ocasión él la recogió en la escuela, la fue a dejar a la casa y pues le dijo, Gracielita, ¿qué te parece si entro y conozco a tus papás y cenamos? Y Gracielita le dijo, no, a mi casa no puede venir nadie, o sea, ningún hombre. Y él, bueno, pues ella se baja del carro y en un carro atrás ya estaba esperándola otro muchacho. Entonces él se dio cuenta de eso, Que golpe no a su ego, a su ego, de exactamente. varón, y más en esa época, ¿no? Ahorita igual ya, pues ni pedo, next. Pero en esa época no era así. Y aparte, pues él no estaba también como muy bien en su cabeza. Ahora hay Tinder, en esa época no había Tinder. Sí, no había manera como No había decir, bueno, manera. viene otro y no pasa nada, no le pego Exactamente. y él pasa. Y no era tan fácil, no era tan fácil. Como hombre puedo entender esa parte, hasta ahí nada más, ya lo que viene, eso sí, No. no me cabe en la cabeza, no. Posteriormente Sí. de eso, un miércoles que precisamente se dice que era un día muy lluvioso, entonces Graciela pues le había dicho que si la podía esperar al final de las clases para llevarla a su casa. Él la recoge, la espera al final de la escuela y en lugar de llevarla a su casa, pues le dice, vamos a cenar, ¿qué te parece? A un sitio que creo que se llama, y no sé si existe todavía, el tendedero, el telero, no sé, un Una cosa sitio así. de cenas, ¿no? Que todavía existe en Ciudad de México, Probablemente. probablemente, no sé. Había, si saben, escríbanos y díganos, pero no sé, no creo. Bueno, ellos se van a cenar y en un punto de la noche, pues ella vuelve a rechazarlo, él intenta dar un beso, ella le da una cachetada y él la estrangula. Posteriormente pues se la lleva a su casa, la entierra en el patio, como era el mismo principio que hizo con las otras dos chicas. Que las enterraban en el patio. Las enterraba en el patio de su casa. O sea, y aquí volvemos a lo que decíamos anteriormente, no es que era como el asesino más hábil de la historia, sí, no era torpe. Por porque eso, no, era torpe. sus agujeros ni siquiera eran como demasiados profundos. Y punto aparte, las herramientas Las pedía- para acabar se las pedía a los vecinos. Las pedía prestadas. O Entonces, sea- obviamente, él vivía en una esquina. Porque se ve la. Vamos a mostrar la foto. Se va a mostrar la foto. Es una esquina donde la gente alcanzaba a ver lo que hacía. Claro. Entonces los vecinos empezaron a ver, bueno, está excavando, pues está componiendo Quiere arreglar su arreglar su jardín porque era una casa que él acaba de adquirir. No veían lo que hacía en sí porque también era en esa época pues tampoco había como que luz eléctrica ni nada, ¿no? Todo era penumbra, era oscuras. Imagínense un patio oscuro, es un cabrón que está escarbando. Lo primero que te imaginas pues está arreglando su jardín. Está arreglando No. su jardín a las 4 A de las la 4 de la mañana. Está eso ahí, ya me da a mí Tampoco, mucho a pensar. sí, Tania, pero tampoco era una época donde no había tanta malicia como ahora. No creo que la gente se imaginaba que hubiera. De hecho, No, sobre todo creo que quizás sí había la malicia, pero viéndolo a él, sabiendo que es estudiante, que es un niño No se atreve. bonito, que es un niño bien, que, no dijeron, no lo hace. o sea, ni siquiera tal vez lo imagino. De hecho, es considerado el primer asesino serial latinoamericano No, de la época moderna. de la época moderna. Ya había en Estados Unidos, ya había en Inglaterra, ya había en todas esas partes. Que de hecho, a él se le llamó Jack el Destripador Era el mexicano. mexicano, sí. Bueno, sí, pero no, ya era más, bueno, es una novela, pero era más sádico ya que el destripador. Entonces él Sí, enterraba a sus definitivamente. víctimas y como dice Tania, era muy torpe para hacerlo, no era tan inteligente para asesinar ni para guardar lo que hacía, que a todas las enterró en el mismo hoyo, una sobre otra.
Mira que yo entendí diferente la historia. Sí, yo la entendí así. Yo entendí que eran en diferentes lugares, con 1,5 metros de profundidad, que a la cuarta víctima, que ya hablaremos de ella, ya no tenía espacio donde enterrarla realmente, porque ya había ocupado pues como todo su jardincito para todas. Pues el jardín era pequeño, porque también ellas no eran unas personas muy grandes. No, el jardín era pequeño, tampoco era de hecho la casa era demasiado austera. Tenía la cocinita, la recámara de él y su laboratorio, el patiecito y no más. Que yo creo que el laboratorio es más grande que lo que ocupaba como casa por la factoría. Y aquí, teniendo en cuenta el laboratorio, se dice muchísimo que él, para evitar que si algún día las víctimas eran encontradas, supieran quién era la persona, él les inyectaba como tinte o sí, como pintura, tal vez, no sé qué tipo de pintura era, pero él les inyectaba en la cara para que no se les pudiera ver el rostro pues tal cual. No sé, esto también es muy enfermo, ¿no? Y en ese mismo patio, o jardín, como lo queramos llamar, dentro de su torpeza, que no tenía esa habilidad de hacer fechorías por ese lado, una mano de fuera. Un pie de fuera. Bueno, estoy dando ejemplos. Exactamente, sí. No sé cómo... Mira que no eran tan visibles hasta que cayó la primera lluvia después. Claro, llovió y eso, lo que llovió removió la arena. Y salieron los deditos ahí. O sea, y el olor. La gente ya no aguantaba y olía... no sé, de todas las personas que nos estén viendo, no sé cuántos han olido un cadáver. Espero que no muchos. Pero sí hemos olido algún animal, no sé, cualquier animal en la carretera o cerca de un bosque, o no sé. Sí nos ha pasado, yo creo que a todos. Pero mira que es peor el hedor de un cuerpo humano, claro. Pero mira que entre el tiempo que se cometieron los crímenes y el tiempo en que todo salió a la luz pública, no fue muy largo. Es lo que decíamos ahorita. Fueron una serie de asesinatos en un realmente corto periodo de tiempo. 3 semanas, un mes, a lo mucho. Pero si daba tiempo a que un cuerpo se descomponga. O sea, un cuerpo se puede empezar a entrar en putrefacción, no sé, que tal vez a los 6-7 días, y el olor ya empieza antes. Claro, porque aquí, después de que asesinó a Graciela, tuvo pues otro arranque de necesidad, de ira, de locura, y volvió a hacer uso de una chica que se dedicaba también a lo mismo, al trabajo sexual, pero ella sí le costó mucho más trabajo asesinarla. Ella sí se defendió, porque aquí vamos con los detalles de un asesino que no tuvo cuidado en sus anteriores crímenes. Él se dejó un poco como de lado la organización, la limpieza, y cuando esta última chica llegó a la casa, se dio cuenta que todo estaba en desorden. Y le pareció muy extraño, y al principio se rehusó a tener relaciones con él, y él intentó asesinarla ahí, y hubo una violenta pelea entre ellos dos. O sea, ella cuando encontraron su cuerpo, era la única de las víctimas que tenía realmente marcas de defensa y una cara, un rostro de terror antes de morir. Que es la única víctima que se dice que él le cubrió la cara. Yo pienso que porque lo que su rostro expresaba, él le causó... Sí, terror, o sea, obviamente, ese miedo que sabía. Fue la única que se defendió. Sí, las demás, como lo habíamos dicho, las demás las agarró desprevenidas. O sea, ni supieron de que se murieron. O sea, las dos prevenidas y ya nada más la asfixia y se acabó, ¿no? Pero a esta sí le dio tiempo a... Pelearon ellos dos. Bueno, cuando esta chica Graciela desaparece, pues su papá y su mamá comienzan a buscarla como desesperados, y ellos van a la comisaría de la Ciudad de México, que en ese momento se le llamaba la inteligencia... gubernamental, tenía un nombre en específico, el departamento de personas desaparecidas, ¿no? Entonces la buscan, empiezan con las investigaciones, qué buena técnica, empiezan con las investigaciones y le da fue el mismo director de la policía el
siendo el papá una persona tan importante, Claro, tenía puso conocida. a sus dos mejores policías, que de hecho, curiosamente, era un hombre y una mujer. Entonces, pues estos dos policías comienzan las pesquisas, las búsquedas, siguen todos los detalles de Graciela un día antes de que desapareciera, y pues en la escuela todos dijeron, sí, ella estuvo aquí, y se fue con su amigo, el del carro, Goyito, ¿no? El Goyito. Comienzan la búsqueda, van a casa del Goyito, no había nadie, y la policía, la mujer, ella dice, bueno, yo creo que podemos investigar dónde vive la mamá de Goyito. Llegan a la casa de la mamá de Goyito, y su mamá dice, pues sí, yo soy su mamá, él vive ahí, pero no lo vamos a volver a ver en mucho tiempo. Porque él tuvo una crisis emocional muy fuerte y lo acabo de meter a un psiquiátrico porque está muy mal. Sí, ya lo habían internado. Él pidió internarse. Tonto no era. Tonto no era. Por ese lado. Ya sabía que dice, sí me van a descubrir, ¿no? Y bueno, como todo mundo que hace eso se hace loco y ya dice, bueno, pues ya la libré, ¿no? Sí. No fue el caso. No, la policía llegó, bueno, los dos policías llegaron a investigar al centro psiquiátrico donde él se encontraba, y ahí él fingió locura. Porque la primera reacción que tuvo cuando llegaron a interrogarlo fue, ustedes saben que yo tengo y soy el creador de unas pastillas que te pueden hacer desaparecer y se las voy a vender a los militares que están peleando en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y no eran pastillas, eran pedacitos de gis. ¿Cómo se le llama gis en otros países? Tiza, gis. Sí, lo tiza, que usas gis. para escribir en una pizarra. Una pizarra. Tiza o gis. No, sí, creo que sí. Entonces él continuó ahí y posteriormente hablaron con el psiquiatra en jefe de ese sitio donde se encontraba y él les dijo, la verdad yo ya le he hecho los estudios pertinentes y él no está mal de sus facultades mentales, él está completamente sano. Entonces decidieron llevarlo a la prisión, que a mí me encantaría que hagamos un capítulo específicamente de esa prisión y del psiquiátrico a donde va a ir después. Lo llevaron al antiguo Palacio Negro de Lecumberri, que es un lugar histórico en la Ciudad de México. Para los que no son mexicanos o los que no creo que sepan de Lecumberri fue una de las cárceles más temidas, más atroces, más de todo, a finales y a principios y a mediados del siglo XX. Como dato, Juan Gabriel estuvo en Lecumberri cuando lo acusaron por un robo en su juventud, en sus inicios como cantante. Estuvo en Lecumberri y solo de verlo por afuera, Tania. De hecho, yo tuve la oportunidad de entrar al Palacio de Lecumberri, que ahora es el Archivo General de la Nación. Sí. Y la energía del lugar es muy fuerte. Y eso que yo pienso que el interior no se parece para nada a lo que era en esa época. Sí, nada, ya estar pintado bonito. Y teniendo en cuenta que era una prisión en el pleno centro, en el corazón de la Ciudad de México. Sí, claro. Y ahí a Lecumberri era... O sea, que eras... Sí. Crímenes de grandes ligas. O sea, no era así que, te robaste un bolillo y te vamos a dar 2 acá adentro, ¿no? No, ya era gente de grandes ligas. Entonces, sí. Pero no estuvo mucho tiempo ahí en un principio. Porque lo llevan a la prisión y al día siguiente se hace un juicio y su abogado pues pelea porque le den, a cambio de la prisión, una sentencia como enfermo mental. Y se lo llevan al segundo lugar del que me gustaría muchísimo hacerles un capítulo. Chequen eso, El Hospital Psiquiátrico de la Castañeda en la Ciudad de México. Eso también. Tiene historia. La Castañeda tiene una historia ahí sí aterradora. Hay gente loca. O sea, y no loca también, Sí. Porque ahí llevaron inocentes en su época. O sea, bueno. Ahí viene gente que sí está bien. Ya hablaremos de la Castañeda. Desconectada del mundo. De sea, está en otro nivel de locura. Sí. Bueno, pues él llega a la Castañeda. No es el grupo de rock, ¿eh? No, es el grupo de rock. No es el grupo de rock. Llega a la Castañeda y comienza a familiarizar, como a tener como una relación cercana con los médicos, las enfermeras, el personal que trabajaba en el sitio, y le daban derecho a tener salidas. O sea, él podía salir al cine con sus amigas. Porque él tenía una tienda, Tania. No, eso es después. Eso es después. No, ok, sí.
En la Castañeda, bueno, él salía, entraba, pero dato extremadamente importante, curioso y aterrador. El psiquiatra de la Castañeda daba conferencias y daba cursos de psiquiatría a los que el Goyito podía y tenía el derecho de asistir. Sí. O sea que aprendió psiquiatría también como un plus, un extra. Y eso lo ayudó. Y eso lo ayudó. Claro. Digo, era... Porque trataron de descifrarlo muchas veces, que de hecho, no recuerdo el nombre y se los vamos a poner en los comentarios ahorita o en una imagen. A él tuvieron que someterlo a la terapia de electroshocks y aparte de eso fue sometido al suero de la verdad. Y en el para suero de la poder verdad, descifrarlo. Y en el suero de la verdad ahí viene lo increíble. Y aquí viene bueno, dependiendo como lo quieran ver. Con el suero de la verdad, yo no sé en esas épocas qué tan efectivo era el suero de la verdad. Que les voy a decir qué sustancia es la que contiene. Que él dijo que él no había sido. ¿Con el suero de la verdad? Con el suero de la verdad, él dijo, yo no fui, yo no maté a esas 4 mujeres. Mira que yo entendí que él había finalmente ahí confesado sus crímenes. Él no confesó, él dijo que él no había sido. Entonces fue cuando viene la duda, fue cuando empiezan a investigar a los amigos, a estos... Tania, por ahí tú me dijiste el nombre, a Punto Negro. Ah, sí, a Punto Negro y Calavera. Porque él les echó la culpa a los amigos que él llevaba. Pero van, los investigan y no tenían ninguna evidencia. Perdón, tengo el nombre del suero de la verdad y es pentotal sódico. Pentotal sódico, es lo que contiene. Digo, no sabemos qué tan efectivo, bueno, igual si lo usaban. Se usaba en las guerras, claro. Entonces, para los espías y todo ese tipo de cosas, que cabrón. Y en ese momento él dice que él no había matado, que él no, de hecho no había, perdón, no había enterrado a esas personas ahí, a esas mujeres. Se investiga, como repito, a Punto Negro y a Calavera. No tenían ninguna prueba, ninguna evidencia. No, pero también eran hijos de personas súper importantes en el gobierno de la Ciudad de México. Ahí todavía, pues también ahí tienen. Pudieron estar relacionados, claro, no se sabe. De ahí viene entonces. Bueno, pasó esto, lo mandan a... ¿Dónde era? Donde tenía la tiendita y él tenía... Bueno, antes de que fuera trasladado de nuevo al Palacio Negro de Lecumberri, él comenzó a tener una relación con una enfermera del psiquiátrico. Pero como él tenía derecho a salidas, pues como para poder distraerse, en una de esas salidas coincidió con las vacaciones de la enfermera y decidieron pues irse a Oaxaca a tomar vacaciones un tiempito, ¿no? Después de un mes más o menos en Oaxaca, pues lo encuentran de nuevo porque al final del día seguía siendo una persona buscada. Entonces lo encuentran y él estaba siendo maestro rural en una escuela primaria de Oaxaca. Y cuando lo detienen, él dice, bueno, pero no entiendo por qué me detienen si yo no estoy prófugo, yo solamente me tomé un descanso. Así. Los tenía bien puestos, ¿eh? Cínicamente. Sí, él se fue de vacaciones porque se las merecía, ya estaba cansado de estar en la Castañeda. Sí. Entonces ahí es que el gobierno decide, pues, meterlo de nuevo a la prisión de Lecumberri. Que las cosas no es que cambiaron mucho entre la Castañeda y Lecumberri. Creo que le fue hasta mejor, ¿no? Le fue mejor porque él pudo estudiar abogacía en la prisión. Posteriormente su mamá, a él le gustaba muchísimo la música, el arte en general, porque no solamente hacía música, que su mamá le llevó un piano a la prisión y él podía tocar el piano en el momento que quisiera. Hizo también pinturas. Más o menos 70 pinturas hizo en su estancia en prisión y un mural en la prisión también. Pero también la parte que a mí me da muchísima risa es que hizo una tienda de abarrotes. Una tienda de abarrotes. Y él mismo salía a surtir la tienda. Salía a la calle a surtir. Imagínense hoy Walmart, no había en esa época obviamente, pero salía a surtir. A la central de abastos. A la central de abastos en Ciudad de México. Sí, la central de abastos exactamente ahí iba. Y entraba como Juan por su casa, o sea, a la podía calle. Entrar y salir. Y en esta época, una de las cosas que a mí más me sorprendió es que él se volvió tan mediático, las chicas lo buscaban,
O sea, como todo, ¿no? Como todo o sea, ese tipo de personas que les pasa lo mismo. Recibía cartas, había filas y filas y filas los días de visita en Lecumberri para entrar a verlo y las muchachas se peleaban para tener una visita conyugal con él. O sea, por eso no sufría, ¿no? Sí. ¿Qué tan enferma puede estar la sociedad? Y estudió abogacía luego en Lecumberri. Que ya estando en Lecumberri, de hecho, él compartió celda con un juez que estaba ahí por fraude. Y el juez le mostró también cómo redactar escritos para ayudar a los presos, pero no a los presos graves, a los presos que realmente estaban ahí, digamos, por robo, por... Que podían salir en un año o dos y los ayudaba a salir antes. Entonces sí, él les redactaba los documentos pues para ayudarlos a defenderse. Y ayudó a salir a muchos presos de prisión. Posteriormente, su mamá, que sigue implicada en la vida del Goyito, pues le presentó a una amiga, doña Gerarda. Fíjate, los nombres. Y el Goyito se casó con doña Gerarda. Tuvieron 5 hijos y en un país donde muchísima gente luchaba por salir adelante y sacar adelante a su familia estando en libertad, pues el Goyito mantuvo una familia de 5 hijos dentro de prisión. Dentro de prisión. Así es México mágico. Y esto acaba así. En 1976, en un gobierno echeverrista, donde Luis Echeverría, después de 34 años de reclusión. Luis Echeverría Álvarez era presidente de México. Perdón que lo diga, pero creo que uno de los presidentes que más vergüenza han dado al país. Claro, veníamos, eso también le da el indulto, Tania, y le dio el indulto también porque él venía del halconazo, que fue lo mismo que pasó con la Ayotzinapa con Peña Nieto hace unos años. Que también fue vergonzoso para el país. Y pues obviamente él ya venía al final de su sexenio. Pero estamos hablando, perdón, y soy súper fuera del contexto político, pero estamos hablando exactamente del mismo partido político que es el PRI. Que gobernó durante 60 años. Ya venía al final de su sexenio en el 76, que López Portillo fue fue su sucesor. Y dijo él, bueno, el halconazo es la única forma con la que me puedo quitar la mala imagen del halconazo. El estigma que ya traigo, ¿no? Sí. De haber asesinado a jóvenes. No confundan el halconazo con el 68. El 68 fue de Gustavo Díaz Ordaz, que fue el antecesor de él. Y él realiza esto y dijo, voy a crearle el indulto a este señor. ¿Que hasta qué punto puedes... Y me hago magnánimo, ¿no? Sí, porque al final del día te das cuenta que estás haciéndole el indulto a un asesino serial, a un psicópata, a un necrófilo, a un... De todo, y a un pedófilo, porque... Eran menores de edad. Exacto, menores de edad. O sea, encima de todo eras pederasta. Y entonces, pues aquí como decimos y como dijimos al principio, y como dije, como empiezo el relato, lo voy a terminar. ¡Viva México! ¿O no? ¡Viva México! Este es el tipo de historias que solo se dan en un país como el nuestro, definitivamente. Sí, yo no sé si en otro lado de Latinoamérica pase, pero yo creo que nada más se da en México. No únicamente fue el indulto que le dieron, sino que Luis Echeverría quiso como mostrar que su gobierno podía como digamos, como que exactamente, sí, que el sistema penal funcionaba y que la reinserción social era real. Entonces para él fue... Exactamente, esa era la palabra correcta. Tania la acaba de decir. Invitaron al Goyito a la Cámara de Diputados, sí, y no solo eso. Goyito dio su discurso personal, porque ni siquiera fue su discurso de como persona lo que viví en Lecumberri. No olviden que maté a 4 mujeres, no. Como persona lo que viví en Lecumberri. Sí, sí. Y todos los diputados que, remarcando aquí que pertenecían al mismo partido político, lo ovacionaron entre aplausos 1 minuto completo de pie. Y lo más Goyito muere. No, antes de que muera, perdón. ¿Qué hizo? Hubo otra cosa. Claro, Échamela porque no me acuerdo. Antes de que muriera, entre el momento que salió de prisión, porque Goyito murió en el 99, pero él salió de prisión en el 76. En ese periodo de tiempo, él, recordemos que había hecho más o menos 70 pinturas estando preso en Lecumberri.
hizo exposiciones de arte en las que esas pinturas se vendieron carísimas. No te puedes imaginar el precio. Sí, no, fue una celebridad. Puso su gabinete de abogados. Sí. Y, no obstante, con todo lo que ya estaba teniendo a nivel mediático, salió en tantos medios de comunicación hablando como Goyito, el preso más largo, o el preso que estuvo por más años en Lecumberri, y únicamente se focalizaba la atención en el periodo de detención que él tuvo. 34 años estuvo en Lecumberri, pero nunca jamás le recordaron las 4 chicas que quedaron. Yo recuerdo esa parte que nunca lo dijeron. Jamás. Lo dijeron, no, ya, yo estuve escuchando las entrevistas, época, jamás. Y él se fue, otra cosa muy importante, con el régimen priista. El régimen priista se murió meses después, en el año 2000, cuando por fin cambiamos de régimen. Fue la famosa dictadura perfecta que tuvimos en México. Por si alguien no sabe, si la tuvimos. Tenemos entonces, los malos y tenemos los peores, y no, en México entonces, no hay ni a él muere con el régimen, por fortuna, digamos así, ¿no? No es que falleció tranquilamente en la comodidad de su hogar, en su entorno familiar, a los 84 años de edad. En 1999. Dejando detrás a las víctimas, pero aquí yo quiero recalcar que no hay ninguna víctima más importante que la otra. Gracias a Graciela se pudieron encontrar a las demás chicas que fallecieron, pero por ellas jamás nadie vio. ¿Quién? Nadie se interesó, nadie hizo como... Obvio que nadie se iba a preocupar. Graciela murió, Graciela la enterraron en una tumba decente como debe ser. Las otras chicas en la fosa común. En la fosa común ahí, con todo el mundo. Justo o no, el fin es el mismo y el asesino fue el mismo. Y mira cómo terminaron esas 4 chicas y cómo terminó el asesino. ¿Que pagó en cárcel 30 y tantos años? Sí, pero no hubiera salido nunca, yo creo. Pagó en cárcel 34 años, pero teniendo libertades de una persona normal. Es como si estuviera encerrado en mi casa. Tuvo castigo. Sí, que aquí también quiero recalcar que de hecho, él estando en prisión escribió 4 libros. Que uno de los que me queda a mí más marcado se llama La Celda 16. Ah, sí, de hecho por ahí creo que hay hasta una película por ahí. No, hay una obra que sí. un escritor muy famoso, un productor de teatro muy famoso en México, estaba escribiendo, tenía todo montado para hacer la obra, y en el momento en el que se la mostró, porque Goyito todavía vivía en esa época, le mostró la obra, y como hablaba de su lado negativo, de sus asesinatos y todo eso, y no enaltecía su nombre, siendo abogado, Goyito lo demandó. Y la demanda fue carísima. Y se ganó otro billete, ¿no? Digamos que fue, a lo largo de su vida, como diríamos, un bobo con suerte. Sí, un bobo con suerte, exactamente. Un bobo con suerte. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Y como habíamos dicho, Tania y yo, esperamos que esta historia les haya gustado. Se nos olvidó mencionar, por favor, no olviden suscribirse. Sí, tenemos nuevas redes. Le mandamos a Tania, un saludazo a River Dash, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por todo, River Dash. Sí, te mandamos un abrazo, hermanito. Y también a Hoffman Lion. Oh. Quiero mandar un saludo también muy especial a Hoffman Lion, que es alguien muy presente en el podcast con nosotros. Es un amigo que apreciamos demasiado. Entonces, nos escribe saluditos, sí. Saluditos desde Canadá. Porque él está en México. Él está en México. Bueno, pues acá desde Montreal te mandamos un saludo, Hoffman. Y bueno, eso fue todo, señores, señoras. Nos vemos la próxima semana. Suscríbanse a Misión Imposible. Nos vemos, bye bye.